tardes a todos. Muchas gracias. Faltó algo en el currículum, que soy alumno de aquí. Soy alumno de esta escuela, entonces eso faltó. Y que Javier es mi maestro, también lo va a ser mi maestro en estos días. Entonces, lo primero que yo les quiero comentar, siguiendo lo que dice el maestro Barrachina, es que sí estamos en una condición muy difícil en materia de seguridad, y eso para eso no hay que ser experto, más hay que verlo. Pero yo tomaría dos cosas. Una, la solución está en la voluntad política. Y la otra, creo que la paz sí es posible. O sea, sí se puede lograr la paz. La primera de las diapositivas que puso el doctor viene, si ustedes recuerdan, los estados que tienen violencia. Es esta. Esta es la primera de las diapositivas. Y yo les puedo decir que hay entidades que han fluctuado en los últimos 10 años de un estadio de violencia a un estadio de paz, algunos un estadio de paz relativa, y han regresado a la violencia, y unos están estacionados en la violencia, en la paz, o están estacionados en la violencia. Entonces sí se puede mejorar, y me gustaría que nos quedáramos un poquito con esa idea mía, ¿no? De que sí se puede mejorar, y hay ejemplos en entidades federativas. Yo hay uno ahí que trae hoy 17 homicidios por cada 100,000 habitantes, que hace unos años lo triplicaban. Les puedo explicar, os puedo comentar de ciudades que llegaron a tener 125 homicidios por mes, y hoy no los tienen esos. Entonces yo quisiera que se quedaran con eso. Ahora, para lo que me invitaron, ¿dónde está la Guardia Nacional? La Guardia Nacional es una iniciativa del señor Presidente de la República que no está en el discurso original electoral de él. El discurso original de él era retirar totalmente al ejército de las calles y de las funciones de seguridad. Ese era. No lo critico, pero la iniciativa es crear una Guardia Nacional. ¿Y qué se pensó de esa Guardia Nacional? Lo primero que les quiero decir, para los que son abogados o que han visto ahí algo en la Constitución de la Guardia Nacional del siglo XIX, es que esta Guardia Nacional es distinta. O sea, que eliminemos el concepto de Guardia Nacional que uno tiene como referencia cuando uno estudió. A mí sí, 1989 se me hace muy cerquita, doctor, porque yo salí de la escuela en 1986, entonces para mí el 89 es ayer. Cuando uno estudiaba la Guardia Nacional, pues era una figura que venía del siglo XIX, que era la posibilidad de que los estados armaran a ciudadanos para defender la patria. De hecho, una buena parte de nuestros militares del siglo XIX salieron de las Guardias Nacionales. Y la lucha contra el imperio, pues muchos son gente que viene de las Guardias Nacionales. Si bien es exactamente lo mismo, Carranza, si ustedes recuerdan, mantiene una especie de ejército para Coahuila, que es donde le permite después. Esa Guardia Nacional no es esta. Esta es una figura que se toma, me da la impresión, de un discurso político y se traslada por el contenido patriótico que tiene a esta institución. Cuando llega la siguiente lámina, aquí sinteticé mucho la justificación de la iniciativa. Es, primero, las fuerzas de seguridad aportan una parte de la solución, así se decía. Dice el doctor Barrachina con mucha certeza, el ejército mexicano desde hace muchos años está en la calle, trabajando. Y los estados invierten muchísimo. Vi ahí la lámina de Coahuila donde dice, todavía no dice en operación, esa brigada ya está en operación, son más de 3,000 soldados que están ahí. Coahuila no tiene convenio con el ejército, pero sí construyó la base, aportó los recursos para la construcción de la base, pero no tiene convenio para eso. Y ahorita les voy a decir qué pasa. El entorno de seguridad de México debe ser ordenado, las Fuerzas Armadas actúan con vacío legal, pues sí.
Al final del día van a ver ustedes que la Ley de Seguridad Nacional, esta que la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional, ahora la vamos a tener en la Constitución, pero en un transitorio. Ahí va a estar, por una cosa que ahora les platicaré. Y la Guardia Civil debe tener una conducción civil y disciplina militar, ya saben ustedes todo lo que se ha armado ahora, y ahorita lo platicamos. Y la discusión. Llegó la iniciativa, pero es una la que llega y otra la que se vota totalmente distinta. En el mes de diciembre, después del presupuesto, ya había un dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, un dictamen para ser votado, totalmente distinto del que se vota. Los partidos políticos se ponen de acuerdo, la Junta de Coordinación Política se pone de acuerdo y dicen: vamos a hacer un parlamento abierto. A mi juicio, un parlamento abierto, pues la verdad es el fracaso de nosotros los diputados, porque todos no representamos a nadie, ¿no? Es un éxito porque recibimos a todos. De ahí estuvo Javier, el maestro de ustedes, y se discutió durante una semana la Guardia Nacional. Todos los días tuvimos gente discutiendo y el resultado es una propuesta que no entra como dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, sino entra en es una cosa muy rara que luego se permite ahí, como un dictamen colectivo de todos los partidos y para ser discutido. Bueno, las mesas, esas fueron las mesas que tuvimos. Hubo de todo, desde gente que opinaba que el ejército no debe tener ninguna intervención, hasta gente que decía que sí. Hubo desde gente que estaba muy informada en el tema de seguridad, hasta gente que traía problemas muy particulares. El robo de transporte, por ejemplo, tú lo escuchaste. Se recibió muchísima gente. Pero de ahí no se hizo un dictamen por puntos constitucionales. De ahí se hizo una propuesta que entró por varios partidos políticos y que se subió a la tribuna por varios partidos políticos. Se votó y en términos generales encontramos una guardia que jala a miembros de la Policía Militar, a miembros de la Policía Militar Naval, que Javier me corregirá, yo todavía no sé cómo existe eso ahí, porque no sé si son marinos comisionados a funciones de seguridad, o cómo está ahí, y la Policía Federal. Toda la Policía Federal va ahí. Se hizo una junta de jefes, así está en lo que votamos. Esa junta de mandos era importante y es importante. No me gusta que la hayan quitado a mí en lo particular, no me gusta, porque lo platicaba yo con Javier, cuando se llevaron los gafes a la Procuraduría General de la República, pues esa fue la simiente para los Zetas. De ahí salieron la fuerza brutal de los Zetas, pero es porque no tenían mando. Entonces, en eso que votamos, se votó una junta de jefes y al día siguiente el señor presidente de la República, si ustedes recuerdan, dice que no está de acuerdo con lo que se votó. Muy temprano le preguntan en su conferencia, dice: yo no estoy de acuerdo con lo que se votó, porque no se votó el artículo 4º transitorio. Pues nadie sabía lo que era el 4º transitorio, porque eso no estuvo en el dictamen que se votó, ni se discutió. El 4º transitorio fue retirado por un diputado de Morena cuando se estaba discutiendo, aduciendo que no se podía permitir que el ejército estuviera en las calles. Por eso, cuando se hace la discusión, nadie sabe de qué se trata. Pocos sabíamos que un día antes alguien dijo: vamos a quitar esto. Bueno, ahora sí que no somos la minoría de la minoría ahora. Entonces dijimos, pues la mayoría quiere eso. Obviamente el presidente dice que no le gusta, porque se había colocado ahí al ejército. De ahí se va esa votación, ese
minuta, se llama, al Senado. Y se vuelve a abrir otra vez la discusión completa de si es bueno o es malo la Guardia Nacional. Aquí voy a hacer un paréntesis. La Guardia Nacional es uno de los 8 puntos propuestos por el presidente de la República y poco se ha discutido sobre los otros 7. Mi opinión personal, que hace rato la compartí acá afuera, es que le hemos puesto entre todos un contenido de esperanza mediático a la Guardia Nacional como solución del problema de la seguridad. Y eso no va a suceder, en mi opinión muy personal, discúlpenme. Es decir, la Guardia Nacional por sí misma no va a solucionar el problema de la seguridad. Y, ya será de tu plática, creo que pone en riesgo al Ejército Mexicano con sus funciones de defensa nacional y históricas, y va a poner muy abajo la credibilidad del Estado, del gobierno mexicano, cuando se le apueste a que la Guardia Nacional va a resolver. ¿Por qué digo que no va a resolver si nada más se hace eso? Primero, porque tenemos ya varios meses y no tenemos las leyes secundarias, que en teoría tienen que resolver 3 cosas: el uso de la fuerza, es una ley no orgánica, es una ley de la Guardia Nacional que anticipa ese nombre, que no solamente va a hablar de la estructura, sino va a hablar de muchas otras cosas. Es decir, ley de la Guardia Nacional. Y una ley para llevar el registro de detenciones. Yo no sé ahí, en temas de transparencia, ya ustedes dirán qué tanto se va a afectar los datos personales, qué sucede cuando alguien es rehabilitado, todos estos temas que hay. Pero esas leyes yo no lo veo, salvo lo que incluso sepa saber usted, maestro, doctor, ustedes, ¿para cuándo van a llegar a diputados? Porque ya no llegaron ahorita. Entonces, si van a llegar en el siguiente periodo, pues la Guardia Nacional estará actuando, si bien nos va, el año que entra. Entonces ya se está cumpliendo un año de los 6 del sexenio. ¿Por qué hago ante ustedes ese comentario? Porque sí creo que muchos actores políticos le pusimos una expectativa política en medios de solución al problema. ¿Dónde creo que está la solución? No voy a salir, pero además es un tema que a mí la seguridad me gusta mucho. Yo creo que la solución al problema de la seguridad está en la voluntad política de los 3 órdenes del gobierno, pero capitaneada por los gobernadores. Sí, donde hemos tenido una solución de problemas es porque los ejecutivos locales asumen la posibilidad de coordinarse y de coordinar. Voy a poner un ejemplo con Nuevo León. O sea, Nuevo León tuvo una mejora significativa en materia de seguridad que está en sus indicadores. Y luego vimos el mapa que nos puso el doctor Barrachina, tuvo un aumento en su inseguridad. Si ustedes ven el número de reuniones de los grupos de coordinación operativa, van a ver que se caen totalmente los números de coordinación operativa. ¿Qué es el grupo de coordinación operativa? Es una reunión privada, que no secreta, donde se reúnen las autoridades locales con las autoridades federales y en su caso municipales, y van tomando determinaciones todos los días o cada semana. Por ejemplo, la que a mí me correspondió, tuvimos más o menos 180 reuniones de ese tipo. Y ahí uno va analizando, si uno quiere tener éxito, 4 cosas. Primero, las condiciones que generan la criminalidad en el Estado. Por ejemplo, si ustedes hacen una referencia al norte, yo les pondría una que es dramática. La violencia viene 20 años después de la firma del TLC. 20 años después de que se firma el TLC, surge la violencia. La segunda que yo les podría poner, 20 años después de la reforma agraria que permite privatizar la tierra, vaya, la última, surge la violencia en determinadas partes de nuestro país. Bueno, esas condiciones las tiene uno que ver. Yo les platicaba el otro día en una plática, una conversación, vaya, en la
en el Colegio de México, que si ustedes van al municipio de Acuña, encuentran colonias que son prácticamente gobernadas por niños en las mañanas. ¿Qué significa? Que Acuña fue un lugar donde creció la industria maquiladora. Papá y mamá van a trabajar. No hay abuelos, porque los abuelos estaban en el lugar original de los padres, y entonces los niños están durante la mañana gobernando la colonia. No encuentra usted un adulto. Bueno, todo eso, para los que ustedes, para los que estudian sociología, pues implica muchas cosas. Lo segundo es que se tienen que mejorar las policías. Ahí coincido con usted. Si no tienen una buena policía municipal, no hay solución a esto. Los lugares donde hemos tenido mejoras es porque mejora la policía municipal. En sueldos, para empezar. O sea, hay policías municipales que ganan 2,000 pesos, 3,000 pesos. Hay policías que no son municipales, pero en los cerezos que ganan 3,000 pesos al mes. Entonces, si el delincuente les da 1,500 pesos, pues les dan una quincena. Entonces, mejorarlos en equipo, pero no como se hace. Tienes que tener unos cuerpos de reacción que puedan enfrentar al crimen de alta fuerza y mejorar el equipo del resto. Certificar a los policías. Hoy mismo tenemos en el país 30,000 policías, de los cuales 5,000 son federales, el resto son de los estados y municipios. 30,000 policías sin pruebas de control de confianza. Perdón, con pruebas de control de confianza no acreditadas. Es decir, tenemos 30,000 personas que en su prueba de control de confianza no fueron calificados. Yo tuve la oportunidad de ver muchas pruebas de control de confianza en estos grupos de coordinación operativa, donde te dice el jefe de la policía: mire, yo no soy narcotraficante. Y luego, no, digo, mire, yo lo único que tenía que hacer era avisarle al delincuente, me daba un radio, si llegaba la marina, si llegaba el ejército, pero yo no soy narcotraficante. O les puedo decir de policías completas que al momento que se anunció la prueba de control de confianza desertaron. Yo creo que ustedes recuerdan aquel narcotraficante que se llamaba Heriberto Lascano, muy famoso. Murió en un pueblo de Coahuila que se llama Progreso. Ese pueblo tenía 5 policías, porque además es un pueblo de 1,000 personas. 5 policías. Pues cuando anunciamos las pruebas de control de confianza, los 5 policías se fueron. ¿Por qué? Porque evidentemente, visto después, pues tenían algún conocimiento. Como usted dijo, hay municipios que por sí mismos pueden sostener un cuerpo policíaco completo y perfecto, y a esos no hay que meterlos a los mandos únicos. San Pedro, Garza García, Monterrey, Guadalajara, Saltillo, son ciudades con una gran capacidad. Ya ahorita me regreso al otro, pero nosotros les puedo decir que declaramos a los más grandes delincuentes de este país que operaban allá. Y alguno de ellos decía: yo controlo una ciudad con 5 estacas y con la policía municipal. ¿Qué son 5 estacas? 5 células delictivas. Llegaban y agarraban al director de la policía, lo golpeaban en alguna cosa por ahí, y entonces ya con eso controlaban. Nunca va a funcionar la Guardia Nacional si no limpiamos las policías municipales. Yo aprendí en esto que algo que le satisface mucho al policía es el Infonavit. Si tú al policía le das Infonavit, por alguna razón, eso les da seguridad. No si les das una casa, si les das tú la posibilidad de cotizar al Infonavit. ¿Qué más hay que hacer? Construir infraestructura para las policías, para las fuerzas elite, tienen que vivir en cuarteles, leyes adecuadas. Y aquí les quiero decir una cosa: este país un día le dio la entrada al fuego, y el fuego sí genera una condición criminógena muy determinante en algunas partes del país. Los palenques, las carreras de caballos, los casinos, las máquinas tragamonedas. Alguna vez destruimos cerca de 5,000 máquinas tragamonedas, nadie las reclamó. Pero todo eso va y financia el crimen organizado. Es muy malo que un delincuente saque el dinero del país. ¿Sí?
pero es mucho más malo el dinero que empieza a circular en las colonias, con la cual se paga a los sicarios, con la cual se paga a los mal llamados balcones, pero ese es mucho más difícil. La última de esas cosas es que se adquiere mucho empleo, mucha educación, mucha cultura y mucho deporte. Lázaro Cárdenas, que ustedes lo conocen, es el gran héroe de los coahuilenses, porque reparte la tierra en la comarca lagunera. Pero tenía una razón, y lo mismo hizo Castro. Cuando reparte usted la tierra, ya no hay ejércitos, porque la gente tiene lo que le repartieron. ¿Por qué dije que 20 años después de la reforma agraria tuvimos problemas? Porque la tierra ya la concentraron unas pocas personas en la comarca. Y entonces los campesinos, sobre todo los hijos de los campesinos, ya no tienen una ocupación. Cuando Lázaro Cárdenas reparte la tierra en Coahuila, seguramente alguien después dijo, vamos a hacer la guerra, y dijo, pues no, porque tengo que regar. Y a lo mejor dijo, pues préstame a tu hijo, no, porque me tiene que ayudar a regar. Cuando ustedes recorrían hace unos años San Pedro de las Colonias, pues encontraban a la gente en las esquinas. Eso no quiere decir que uno sea delincuente, o sea, sea delincuente, pero sí quiere decir que hay una gran tentación y una gran cantidad de dinero que se puede repartir. La brigada militar esa está precisamente en San Pedro de las Colonias. Y yo siempre he dicho que hay que conocer la geografía para saber por qué se da la violencia en algunos lugares. Si ustedes se fijan, las más grandes batallas de la revolución se dieron ahí, en ese mismo lugar. Y también les puedo decir que poner un cuartel en Piedras Negras implicó poder poner bases militares pequeñas en los márgenes de Coahuila, porque Coahuila tiene 150,000 kilómetros cuadrados. Tenemos un municipio que se llama Ocampo, que es más grande que Edomex, pero nada más tiene 16,000 personas. Entonces esas son condicionantes que hay que hacer. Si los muchachos están estudiando, sí mejoran mucho las cosas. Si se invierte en cultura, también. Yo tengo esperanza que todo esto que se anunció de las universidades, que anunció López Obrador, sí se haga. Que además creo que se quedó cortito cuando dijo 100. ¿Por qué? Porque pues, Coahuila hizo 8 en 6 años, 8 universidades. Somos el 2% de la población del país. Se pueden hacer muchísimas más. Pero si no le das oportunidad al muchacho, o sea, ese cuento de nunca acabar. ¿En qué terminó todo esto? En que el Senado votó con bombo y platillo un gran acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas. Ahí está la votación, 127 a 0. Ahí está, 127 a 0. Dijeron que se había hecho una guardia civil. Todo depende de cómo lo vea uno, ¿no? O sea, cuando salió de diputados, pues también era civil, ¿no? Estaba en la Secretaría de Seguridad Pública, el presidente es un civil, se dijo que el director iba a ser civil, pero no estaba el artículo 4 transitorio de permitirle al ejército estar en las calles. Entonces ustedes me dicen, ¿cuál es la civil? Pues yo diría que es la primera. No estoy diciendo que no le demos cobertura al ejército, estoy diciendo que sí se abrió. Pero ahí se vendió mejor. O sea, el marketing de senadores fue mucho mejor que el de diputados. ¿Quiénes votaron allá arriba? 362 en diputados, votó Morena, PT, PES, Morena, PES, PRI, una parte del PRI, el Verde, votó ahí. Realmente Morena, con todo su bloque, puede sacar las iniciativas ya tiene las 2/3 partes. Se vota ahí y se regresa el dictamen final a la Cámara de Diputados. Y ya nada más tiene un voto en contra, que ustedes la conocen, es una compañera diputada independiente, ahora no recuerdo su nombre, pero es una compañera independiente. Ella es la que vota en contra. ¿Y cómo quedó la iniciativa? Dentro de las medidas de seguridad, ya no está la junta de mandos
esa que estaba en la Constitución, hoy está en el transitorio. Se le da cobertura constitucional al ejército por 5 años, cosa que tiene un tema bien interesante. A 5 años, un mes, ¿qué va a pasar? Si ustedes ahorita le preguntan a los gobernadores por esto, entonces todos te dicen que no se vaya el ejército. En la realidad hay algunos lugares donde el ejército ya no tiene operaciones de seguridad, pero nadie quiere que se vaya el ejército, ni la marina tampoco. Entonces, así quedó. La junta de mandos se disfraza y se mete en el transitorio. Los gobernadores tienen que pedir por escrito que la Guardia Nacional actúe, pero en el caso de temas de carácter del fuero común o de supervisión local, porque la Guardia Nacional actuará como Guardia Nacional pues en los delitos federales, ¿no? Si no, ¿para qué la hace? Y en el caso de las patrullajes, estos que decimos, pues hoy el convenio va a ser con la Guardia Nacional. Les confieso, en el caso mío, ¿qué pasó? En el caso mío, cuando yo entré en diciembre del 2011, al día siguiente me llamaron de la Presidencia de la República para que firmara la solicitud de que la Secretaría de la Sedena y la Marina actuaran en tareas de seguridad. Creo yo porque en aquellos tiempos se cuestionaba mucho Calderón y entonces quería el respaldo de la firma. Así pasó. ¿Cómo apoyamos nosotros al ejército? Con la construcción de cuarteles. Pero nosotros, salvo en breves momentos para certificar policías, utilizamos sin pago elementos del ejército en labores de patrullaje. Culmino diciendo, la Guardia Nacional es uno de 8 cosas que se propuso el actual gobierno. 2, a mi juicio, si no se hacen esas otras 7 y algunas otras más, la Guardia Nacional no va a funcionar. 3, sí hay una posibilidad de la paz, haciendo muchas cosas. Y coincido, no es tanto de dinero, es más bien de dónde pone uno el dinero. La siguiente conclusión mía es que si no participan las autoridades municipales y estatales, esto no va a funcionar, y que la Guardia Nacional, perdón, es una tentación para que los ejecutivos locales digan, ya no es bronca mía. Iba a decir una palabra que se usa en mi tierra, ya no es pedo, pero no la voy a utilizar. Y es una tentación, sobre todo por la carga política que le pusimos de qué será la solución. Yo espero que el ejército no salga muy lesionado de todo esto y espero que triunfe, porque no le puedo uno apostar a este país a que las cosas no triunfen, ¿no? Y además, termino con lo que decías, ustedes están muy jóvenes, entonces sí tienen que saber que un día este país estuvo en paz. Teníamos otros problemas, pero sí un día este país, ustedes podían agarrar un vehículo e ir a cualquier parte de México. Yo lo agarré un día, pero ahora mismo, en Bocho, y salí de Saltillo, y después de 20 y tantos días y ir hasta Cancún, regresé a Saltillo. Y pues a lo que no había visto, con qué comer, ¿no? Pero sí quédense con eso, jóvenes, que hubo un día que este país estuvo en paz. Gracias. Pues los retos los tenemos ahí enfrente. Doctor Miklos, Tomás Miklos, por favor, pasa al estrado.